Las visitas que están entre nosotros sean muy bienvenidas. He gozado cada día con cada una de las lecciones que hemos compartido. Igual he gozado la comunión con cada uno de la familia, ¿verdad?, que me han acogido para llevar a compartir alimentos y llevarme a conocer lugares. En lo personal yo estoy muy contento y muy agradecido, pero como todo inicio siempre tiene su final. Vamos con nuestra última lección de esta serie: ¿cómo formar un carácter cristiano? Es una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de carácter y tratamos de dar un concepto o una definición, nos referimos a una firmeza y excelencia moral. Y esa solamente la tenemos, el ejemplo de carácter y de firmeza, en Cristo Jesús. Así es que si nosotros como cristianos queremos formar nuestro carácter, tenemos que aprenderlo de Cristo. Tenemos que conocer día a día a Cristo e imitarlo, seguirlo. No hay otra forma. Miren lo que el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice el apóstol inspirado así: Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros tenemos en Cristo ejemplo, y todo el ejemplo que Cristo nos dejó, nosotros tenemos que imitarle, nosotros tenemos que seguirle. No hay de otra forma. Cómo actuaba él, cómo hablaba, cómo era su comportamiento, cómo era él dedicado en la oración, cómo amaba, cómo era paciente, cómo evangelizaba, cómo buscaba la alma, cómo explicaba la palabra de Dios, cómo hacía que la enseñanza de la palabra de Dios cobrara vida en la mente y en los corazones de la gente. Es conocido como el maestro de maestros. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 7, al final. Mateo capítulo 7, dice el verso 28 y 29. Dice Mateo 7, verso 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El maestro de maestros nos dejó muchas lecciones, muchas enseñanzas, muchos ejemplos, pero cada uno de ellos, dice el apóstol Pedro, es para que nosotros sigamos su pisada, para que nosotros andemos o vivamos como él anduvo y como él vivió. El mejor ejemplo del carácter cristiano lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro ejemplo. Primero, debemos estudiar seriamente la Biblia. Nada va a cambiar nuestro carácter, nada va a cambiar nuestra forma de ser o nuestra forma de vivir aparte de la Escritura. Pero es muy importante que nosotros tomemos ese deber o esa responsabilidad con toda la seriedad. Que sepamos que de eso depende nuestra fidelidad, de eso depende nuestra salvación. De eso depende que nosotros seamos luz, que nosotros estudiemos seriamente la Biblia cada día. No solamente los días de reunión,
no solamente para buscar una respuesta. Miren lo que dice Gálatas 5, verso 19. Gálatas 5, el verso 19 dice así. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que marcaba nuestra vida antes de ser cristianos. Esta era nuestra forma de vivir antes. ¿Qué quiere Dios ahora en nosotros? Mire el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjense bien entonces en el versículo 25. Después de mencionar todo y cada uno de los frutos del Espíritu, dice ahora el apóstol Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? El medio y la agencia que el Espíritu Santo usa para trabajar en nosotros o para transformarnos y para producir los frutos es su palabra. No hay otra forma. No existe otra forma que a través de la palabra de Dios. Es como cuando oímos el Evangelio. Oímos el Evangelio, oímos la palabra de Dios y decidimos convertirnos al Señor. ¿Quién operó en nosotros? Su palabra. Su palabra nos convenció de pecar. Su palabra nos trajo al arrepentimiento y a la obediencia. Pero ahora que somos cristianos, su palabra tiene que seguir operando en nosotros para transformarnos, para hacernos diferentes, para hacernos verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. Entonces, si este libro permanece cerrado, o si simplemente lo leemos como leer el periódico, o si simplemente lo leemos como por cumplir un requisito y no con el deseo de conocer, de aprender, de escudriñar, de ser mejor o de vivirlo, no estamos haciendo nada. La palabra de Dios es, podríamos nosotros decir, lo que cada uno necesita para imitar a Cristo. Vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, tal como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Miren lo que dice en Gálatas 3, verso 26. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, versos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando oímos la palabra, cuando decidimos obedecer la palabra, cuando venimos a la obediencia, dice el apóstol Pablo, fuimos revestidos de Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, y yo sé que es un verso muy conocido. El verso 17. Dice así, segunda a los Corintios 5, verso 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nueva conducta, nueva forma de hablar, nueva vida. Éramos tiniebla, ahora somos luz. Mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores abuelos. Mucho se ha hablado tal vez del matrimonio. Y es una de las grandes bendiciones que nuestro Dios nos ha dado. Porque a través del matrimonio, Dios quiere fortalecer más familia para que sirvamos a Dios fielmente en su iglesia. Si nuestros matrimonios están fuertes, si nuestra familia está fuerte, bien apegada como familia, sirviendo a Dios, hay iglesia para muchas generaciones. Pero si el esposo no cumple su deber, si la esposa no cumple su deber, si uno de ellos empieza a fallar o a flaquear o a no cumplir su deber, eso va a traer repercusiones en su hogar y en la iglesia. La esposa tiene que sujetarse y tiene que respetar a su marido, pero el esposo tiene que amar a su esposo. El ser cabeza no significa ser un dictador, o que lo que yo diga eso es lo que vale y aquí se hace lo que yo... No, ser cabeza significa ser ejemplo, es el guía, es el que nos va dando la pauta. El matrimonio es una gran bendición y ahí está la clave. Cuando el apóstol Pablo dice nueva criatura en todo el sentido de la palabra, pero solo su palabra, solo la palabra de Dios nos puede hacer nuevas personas cuando la ponemos en práctica, cuando la obedecemos, cuando vivimos por ella. No hay otra forma. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 18. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3, el verso 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia. La gracia es el don o el favor no merecido. Fuimos salvos por gracia, dice el apóstol Pablo, Tito 3:5. Y ahora dice el apóstol Pedro, creced en la gracia. Pero miren lo que sigue. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted encuentre una palabra, en español, ¿verdad?, que termine con D, póngale mente. Como ir, orar, buscar. Esta palabra, crecer, cada palabra que termina con D nos indica que es un mandamiento directo, no simplemente es un consejo, es un mandamiento directo de Dios para nosotros. Dios quiere, Dios nos manda que crezcamos en su gracia y que crezcamos en el conocimiento de su Hijo. Hermano, entre más tiempo nuestros hijos pasen con celulares, con tablet, con televisión, van a tener maestros dinámicos, van a conocer muchas cosas del mundo. Pero si usted no toma su Biblia y se pone con ellos a estudiar, a leer, a despertar en ellos el deseo de conocer más a Dios, de conocer más de su palabra, mientras usted no olvide también ese teléfono y se pone allí donde podamos comer juntos, donde nos podamos tomar de la mano y orar como familia, donde podamos compartir este mensaje como familia, mientras no lo hagamos, no esperemos buenos resultados.
No esperemos que nuestros hijos, llegando a adolescentes, por arte de magia o por gravedad, van a bajar a las aguas del bautismo. No. Usted tiene que trabajar con ellos día a día. ¿Cómo pudo la abuelita y la mamá de Timoteo enseñarle la Sagrada Escritura desde que era niño? Claro, antes no había televisión, antes no había internet, antes no había teléfono, sí, pero esos aparatitos tienen el mismo botón que lo enciende. Ese mismo botón también es para apagar. Apáguelo. Dígale que quiere conversar, que quiere estudiar. No es un castigo, es un privilegio. Ahorita que ellos están pequeños, aprovéchelo. Aunque sean ya jóvenes, adolescentes, ellos le respetan, ellos le aman. Aprovéchelo. Si no lo hacemos, si dejamos pasar más días, más tiempo, los habremos perdido. Este verso, hermano, es un verso que tiene que venir a ser parte de nuestra vida cotidiana. Vamos a cambiar, vamos a ser igual a Cristo, pero si tomamos en serio el estudio de su palabra. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, el verso 13. Efesios capítulo 4, dice el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios espera esto de nosotros, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Imagínense clase de descripción que hace el apóstol Pablo: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nuestro parámetro, nuestra norma, nuestro ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro, hermano. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Necesitamos un estudio serio, constante, sistemático de la palabra de Dios. Satanás, el enemigo de todo cristiano, él conoce el poder que tiene la palabra de Dios. Y él va a tratar por todos los medios, de toda forma, que nosotros no tomemos en serio el estudio de la palabra de Dios. Él va a procurar que nuestra vida piense más en béisbol, en fútbol, en vacaciones, en deleites, en muchas otras cosas, pero menos en la palabra de Dios. Entonces nosotros le estaremos dando oportunidad a él. Dice Hechos 20, el verso 32. El apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, pero lo está haciendo en la ciudad de Mileto. Y ahora que él se va, es posible, les dice, que ellos ya no vuelvan a ver su rostro. Es posible que sea la última vez que se miren. Pero después de aconsejarlos y exhortarles, miren lo que les dice en Hechos 20, el verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los encomienda a Dios, excelente, pero también los encomienda a su palabra, porque dice que su palabra tiene el poder no solo de poner base a su vida cristiana, dice que tiene el poder de sobreedificarnos. Es lo que dijo el Señor cuando oímos su palabra y la obedecemos. Nuestra vida, nuestra casa,
la estamos fundando en la roca que es Cristo. Pero cuando oímos su enseñanza y no las obedecemos, no las ponemos en práctica, nuestra vida la estamos fundando en arena. La enfermedad más pequeña, la tribulación más pequeña, el problema más pequeño nos pone en el suelo. Pero si estamos confiados en Cristo y su palabra, van a venir problemas. Todos pasamos por circunstancias tristes y difíciles, pero si estamos en Él, vamos a salir adelante. Este verso es clave, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos formar en nosotros el carácter de Cristo, estando lejos del estudio de su palabra? No se podría. No habría forma. Estaríamos nosotros en una misión imposible. No podemos entonces imitar a Cristo si no queremos aplicar su palabra. No podemos seguir a Cristo si no queremos obedecer su palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y siempre se lo estamos aplicando a los amigos que están oyendo el Evangelio. Les aplicamos Lucas 6:46 y se los leemos y se los leemos. Pero ese verso es para usted y para mí, hermano. Porque estamos orando, llamándole Señor, Señor, y estamos aquí cantando himnos bonitos y no estamos obedeciendo lo que Él nos manda. ¿Para qué le estamos llamando Señor, Señor, si no le vamos a obedecer? Porque Señor es respeto, Él es mi dueño, Él es nuestro amo. Pero si no estamos dispuestos a obedecerle, donde yo nací, tenemos una costumbre. Se nos enseñó desde niños a saludar a nuestros padres con las manos puestas. Allá le llamamos santito. Pero no solo a nuestros padres, también a nuestros tíos y tías. Y donde los encontremos, así los saludamos. Donde los encontremos, este es el saludo. Muy bien. ¿Qué diría mi padre o mi madre si yo les saludo con respeto, pero no le obedezco? O no miro por ellos, o no me preocupo por ellos. ¿De qué serviría que demuestre respeto o amor si no le obedezco? Si no tomo en cuenta su consejo, no valdría. Hermano, los hechos tienen que ser de acuerdo a su palabra. No nos podemos apartar de sus mandamientos. Entonces, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Él quiere cada día apartarnos más y más de la palabra de Dios, porque Él sabe que si nos ponemos en obediencia a la palabra de Dios, vamos a ser verdaderos cristianos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, verso 11. Es un verso bien conocido. 2 Corintios 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el contexto es que el hermano que estaba en pecado vino arrepentido. Y la iglesia no quería recibirle, no quería perdonarle. Ahora el apóstol Pablo escribe esta segunda carta y les anima para que lo perdonen, para que le reciban y para que le confirmen el amor. Dice el apóstol Pablo, si no lo hacen, ustedes estarían arrojando a los brazos de Satanás a este hermano. Y eso es lo que quisiera Satanás, que la iglesia o los hermanos no perdonaran al hermano arrepentido para que él se ponga triste y se vaya de nuevo al mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, sabemos sus mañas. Si Dios nos manda que crezcamos en el conocimiento de su Hijo, eso vamos a hacer. Quien no trabaje en ese sentido no va a cambiar. Y ya sabemos entonces a quién está obedeciendo.
Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, el verso 57. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria en Cristo. Primera de Timoteo 4, el verso 13. Busquemos tiempo, busquemos oportunidad, hagamos el esfuerzo para hacer lo que este verso dice. Primera de Timoteo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. A veces decimos, no tengo nada que hacer, y nos ponemos a dormir. No tengo nada que hacer, y colgamos una hamaca. No tengo nada que hacer, y nos vamos allí a platicar de política, a platicar de fútbol, de deporte. No tengo nada que hacer, voy a facebookear. ¿Y no cree usted Facebook? ¿No cree usted que hay otra cosa más importante que hacer? El apóstol Pablo dice, ocúpate. Y se lo está diciendo a Timoteo, que ya conocía las Sagradas Escrituras. Y si Timoteo, que conocía palabra de Dios, necesitaba de esa exhortación, ¿cuánto más nosotros? Cuidamos la salud de nuestro cuerpo, cuidamos la alimentación de nuestro cuerpo, pero descuidamos la salud espiritual y descuidamos el alimento espiritual. Vivimos vidas ocupadas que ya no oramos. Vivimos vidas tan ocupadas que no queremos apartar tiempo para la lectura. Para todo tenemos tiempo, pero menos para lo que va a fortalecer nuestro espíritu. No nos asustemos entonces cuando se dice, ya el hermano no vino el domingo. Ya el hermano no vino ni entre 10 semanas. Ya el hermano ya no vino en este mes. ¿Qué le pasaría al hermano? No nos asustemos. Preocupémonos cuando un hermano se esté esforzando y se ve su conducta, se ve su cambio. Algo pasó. ¿Por qué no vino el hermano? Si él no falla. Y no es que solamente tenemos que ser fieles en las reuniones, no solo es eso, fieles en todo, sin doblez, de una sola pieza. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Mucho espera de nosotros el Señor. Segundo, examinar el camino por donde vamos. No vamos a crear un carácter verdadero, un carácter cristiano, si no examinamos el camino por donde vamos. Veamos un proverbio. Proverbios capítulo 4, el verso 26 y 27. Dice así, Proverbios 4, el verso 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Examina. Segunda los Corintios 13, verso 5. Dice segunda los Corintios 13, el verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Un autoexamen. Siempre me ha impresionado Jueces 2, verso 10. Porque ese verso dice, y se levantó otra generación
que no conocía a Dios. ¿Y cómo es posible que de hombres como Josué y Caleb, la generación que siguió a ellos, cómo es posible que no conocían a Dios? Cuando pasaron el río Jordán, los primeros que entraron al río fueron los sacerdotes cargando el arca. Y cuando estaban en medio del río, se detuvieron. Y el río empezó a cargarse hacia el otro lado, quedando el otro extremo después de ellos en tierra seca. El pueblo de Dios pasó el río Jordán en tierra seca. Y cuando ya hubo pasado todo el pueblo a la otra ribera, Josué dio una orden, que un hombre por cada tribu sacara una piedra del río Jordán y formaran en la ribera, en la orilla, que formaran un monumento. Y que cuando sus hijos preguntaran qué era eso, ellos pudiesen recordar ese momento y decirles que Dios los había pasado en ese río en tierra seca. ¿Está bien? Pasó el tiempo y allá viene un israelita con su hijo y va pasando cerca del río Jordán y el niño mira el monumento y le dice: mire, ¿qué es eso, papá? Y su papá se detiene y le dice: es que Dios un día hizo pasar a nuestro padre por este río en tierra seca. Pero apúrate que ya es tarde y tu mamá no quiere que lleguemos muy noche. ¿Usted cree que le contó la historia? ¿Usted cree que lo hizo vivir ese momento? No lo hizo vivir, no le contó nada, le dio nada más una idea para que él pudiese transmitir la verdadera lección. Tenía que volver a sentir lo mismo y tenía que transmitirle ese sentimiento a su hijo, que su hijo lo viviera. A nuestros niños usted les cuenta una historia y ellos se la van imaginando. Nosotros cuando vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad, pero nuestros niños no. Ellos tienen una mente que usted les puede contar una historia y ellos se la imaginan en su mente. En su mente esa historia toma vida. Y eso es lo que pasa, hermano, con muchas enseñanzas que nosotros queremos dar. Nada más damos una idea, no se las transmitimos en verdad. No hacemos que ellos vivan ese momento, o hacemos todo con tiempo. 5 minutos vamos a leer la Biblia, a ver. ¿Y la película cuánto dilata? Más de 1 hora. 1 hora contra 5 minutos es como contra Goliat. Por eso es que no avanzamos, hermano. Allí es donde está el verdadero problema. Tenemos entonces que aprender a decidir, hacernos un autoexamen o una autoevaluación. Es cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo, qué estoy decidiendo mal. Pero ¿cuándo lo voy a hacer? ¿10 años más adelante? ¿20 años más adelante? ¿Mañana? No, háganlo hoy. Hoy tome la decisión de cambiar. Hoy tome la decisión de darle otro rumbo a su vida. No solo usted va a ser bendecido, también sus hijos. Dice Santiago en su carta, Santiago capítulo 1, en el versículo 22. Oiga lo que Santiago nos enseña. Dice Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solamente seamos lectores, no solamente seamos oidores, seamos hacedores. Tenemos que poner en práctica los mandamientos de Dios. Vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿qué decisión va a tomar usted? ¿Por qué camino va? ¿Va por el camino correcto? ¿Está usando bien su tiempo? ¿Está usando bien las bendiciones que Dios le da? ¿Está cuidando su salud? ¿Cómo está viviendo realmente? ¿Cuál es la prioridad en su hogar? ¿A qué le está usted dando prioridad? ¿A la tele? ¿Al teléfono? ¿A las vacaciones? ¿Está orando con su familia? ¿O es algo extraño en su hogar? Queremos buenos hijos, pero no los queremos cultivar. ¿Cómo en esos jardines logran tener cosas bonitas? Rosas, flores bonitas. Es que cada mañana se levantan a regar, a quitar basura, ver si no hay hormiga. Hay que saber el momento de podar, cuando hay que cortar una ramita que está seca. Y es bonito cuando vienen las abejas buscando esa flor. Es bonito ver cómo un gorrión se detiene en una flor buscando néctar, buscando miel. Sí, todo es bonito, pero eso quiere tiempo y cuidado. Nuestros hijos son más importantes que cualquier jardín y también necesitan tiempo, amor y cuidado. Hermano, enseñémosles. Si ellos de grandes no obedecen, nosotros ya cumplimos nuestro deber, ya cumplimos nuestra responsabilidad. Si ellos se pierden, que sea por decisión de ellos, pero no por falta de ejemplo, no por falta de enseñanza, no por falta de consejo. Usted enseñe, usted viva, usted corríjale, usted disciplínele y usted deje los resultados al Señor. Así como lo hacemos con otros jóvenes, más importante lo tenemos que hacer con nuestros hijos. Y tercero, tener gozo en vivir conforme a la voluntad de Dios. Hermano, de nada sirve que usted haga un trabajo que no ama. No serviría de nada. Si usted no siente pasión, gozo, alegría por aquello que está haciendo, lo va a hacer de mala gana o lo va a hacer a como salga. Cuando estamos formando nuestro carácter, cuando estamos formando nuestra conducta, tiene que ser algo que deseamos, algo que lo vivimos, algo que lo estamos gozando. Recuerda el eunuco. El eunuco venía a adorar a Dios y venía leyendo Isaías 53 y no entendía nada. Todo estuvo encaminado por Dios. Dios le dijo, Dios mandó a Felipe que se juntara a ese carro. Pero dice la Biblia de las Américas que ya el carruaje iba pasando. Y el Espíritu Santo le dijo, júntate a ese carro. Y dice que Felipe tuvo que correr y escuchó lo que iba leyendo. Y entiende lo que lees y cómo, si no hay quien me lo explique. E invitó a Felipe para que se sentara con él. Y su viaje siguió. Y Felipe, partiendo desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y ya sabemos el resultado. El hombre obedeció, pero hay una palabra clave al final. Y siguió gozoso su camino. Cuando la persona obedece la voluntad de Dios, el resultado es que hay gozo. La persona se siente realizada, satisfecha. Cuando el carcelero se convirtió él con toda su familia, con toda su casa, dice que se gozó de haber creído en Dios. Entonces, si nos gozamos cuando nos convertimos, igual aquí, tener gozo en vivir conforme a la voluntad de Dios. No es un castigo,
Es un privilegio ser cristiano. Vivimos para Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos estamos revistiendo de Cristo en todo sentido, que estamos imitando a Cristo en todo sentido. Mire lo que nos dice Lucas, el capítulo 18. Lucas 18, el verso 29 y verso 30 dice así. Lucas 18, 29. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Simplemente el Señor está diciendo: sí dejaron, pero van a recibir más. Si cambiamos, vamos a recibir más. Dice el salmista en el Salmo 16, verso 11. Dice el Salmo 16, el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Óigalo. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Miren lo que el Señor nos dice en Mateo 5. Dice Mateo 5 del verso 10 al 12. Dice así, Mateo 5 verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice el Señor: gozaos y alegraos. Gócense. Hebreos 12:2 es otro verso muy bueno. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el escritor de los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo antepuso el gozo a su sufrimiento. Y muchos dirán: ¿cómo pudo sentir gozo al ser clavado, al ser azotado, al recibir una corona de espinas, al ser humillado y despreciado? ¿Sabe por qué antepuso el gozo? Porque él pensó en los resultados. A través de su sacrificio íbamos a tener perdón de pecado, íbamos a ser justificados ante nuestro Padre. Él pensó en los resultados y pudo sentir el gozo a través de su sacrificio. Es posible que nosotros digamos: hermano, estoy enfermo, me detectaron cáncer, es algo que no esperaba. Dice un hermano que fue a una cita rutinaria con su esposa, y cuando le entregaron los resultados, dice que era que la hermana tenía cáncer en su cuerpo. Y dice que los dos se tomaron de la mano y empezaron a cantar un himno que a ambos le dio valor. Y no pensaron más que en buscar apoyo en Dios a través de la oración. Esa enfermedad
los acercó más a Dios, los acercó más a sus hermanos. Y Dios dio los resultados. La hermana, dice él, entró en terapia y la hermana mejoró. Pero esa enfermedad que los acercó más a Dios y los hizo valorar qué es lo más importante en la vida, aunque ella ya está bien, aunque ella ya está fuera de peligro, ellos no quieren dejar de vivir como aprendieron a vivir a través de la enfermedad. ¿Por qué esperar una enfermedad que nos acerque a Dios? Vivamos para Dios, apeguémonos a Dios, vivamos como una familia, juntos somos más fuertes, juntos somos invencibles, porque somos hijos de Dios. No esperemos una enfermedad y hasta ese momento a ver qué hacemos. No, preparémonos de antemano. Tenemos un enemigo común, pero también tenemos un Padre de todos nosotros. Esforcémonos, hermano. Y quiero ir a la carta a los Filipenses, donde el apóstol Pablo, mira lo que nos dice. En Filipenses capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el verso 7, dice así. Filipenses 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Queremos entonces tener un carácter cristiano para ser más fieles y para agradar a Dios. Uno, estudiar su palabra. Vivir de acuerdo a su palabra. No hay otra forma. Dos, examinar nuestra vida. Hacernos un autoexamen. ¿Por dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos falta? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cómo nos queremos ver 5 o 10 años más adelante si Dios nos da vida? Y tercero, sintamos gozo en lo que estamos haciendo para el Señor. Sintámosle sabor. Y ese gozo se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Que ellos sepan que ser cristiano y que servir a Dios, no existe nada en el mundo más importante que eso. Si usted lo hace, qué bueno. Una hermana decidió comprar una finca en un lugar que se llama Ojo de Agua, de Suna, 40 kilómetros al este. Desde Managua, casi 500 kilómetros al este. Cada tarde ella se ponía a leer las escrituras. Cada tarde. Ella trabajaba haciendo ropa, era costurera. Y las personas que iban a darse a hacer ropa empezaron a oír de Cristo y empezaron a oír del verdadero evangelio. En cuestión de unos meses había 6 personas listas para obedecer el evangelio. La hermana tuvo que hacer un viaje hasta Managua y llevar a un predicador. Llevó a un hermano del nombre Antolín Alvarado. El varón llegó y bautizó esas 6 almas. Estuvo un mes allí y bautizó otras 6. Cuando él se regresó a Managua quedaron 12 personas ya como cristianos. Entre esos 12 estaba el hermano Felipe Caballero y su esposa, nuestra hermana Sabina.
en diciembre del año 2017, esa hermana que llevó el evangelio ahora vive en Canadá, la hermana Connie Hernández, y llegó a Ojo de Agua. Y se encontró con una gran familia de hermanos. De los 12, todavía sobreviven 3. El hermano Felipe, hermana Sabina y la hermana Anita. Los otros 9 han muerto, pero fieles en el Señor. Pero asustémonos. No solo es la iglesia de Ojo de Agua. De esa semilla que la hermana llevó, han salido 30 iglesias fieles en toda esa zona. La hermana lloró de gozo. A veces, hermanos, no sabemos hasta dónde va a llegar un trabajo que nosotros hacemos para el Señor. No sabemos qué alcance va a tener. Por eso tenemos que hacerlo con alegría, con gozo. No nos cansemos de predicar. ¿Cómo fue salvo Cornelio? El ángel llegó, pero no le llegó a predicar ni lo llegó a bautizar. Le dijo que mandara a llamar a Pedro y que ese hombre le iba a decir lo que él necesitaba oír y hacer. Cuando Pedro llegó, predicó de Jesús. Y hablando o predicando Pedro, el Espíritu Santo fue derramado sobre la familia de Cornelio. Y nosotros podríamos decir, si ya recibieron el Espíritu Santo, ya están salvos. No, porque Pedro dice, ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y nadie dijo nada. Y les mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Muchos judíos cuestionaron a Pedro, pero Pedro contó la historia de lo que le pasó a él. Cómo es que él llegó a la casa de ese hombre llamado Cornelio, cómo el Señor le dio órdenes que fuera y contó todo lo que pasó. Al final, en el capítulo 11 de Hechos, los judíos dijeron, entonces Dios ha dado a los gentiles también arrepentimiento para salvación. ¿Cómo fue salvo Cornelio? 1, oyendo el evangelio de Cristo, creyendo en Cristo, arrepintiéndose de corazón y siendo bautizado. ¿Para qué entonces recibió el Espíritu Santo? Como una señal o como una prueba de que Dios estaba aceptando a los gentiles como su pueblo. Fue nada más una evidencia, pero la salvación era oyendo de Cristo, arrepintiéndose de corazón y bautizándose. No hay otra forma. Si entre nosotros hay amigos que quieren ser salvos en esta noche, tienen que hacer lo mismo que hizo Cornelio. Gracias y que el Señor nos bendiga.